Muy bien. ¿Estamos listos? Pueden sentarse, hermano, también, ¿eh? Pueden sentarse los hermanos. ¿Cuántos están necesitando una palabra de parte de Dios? ¿Eh? Siempre digo lo mismo, pero Dios conoce nuestro corazón y el corazón de ustedes, de lo que están viviendo, de lo que están pasando, de los obstáculos que se están enfrentando. Algunos están más fortalecidos que otros en la fe, de los que estamos acá. Algunos están con el fuego encendido y otros no. Algunos están en fe, mirando al gigante que lo van a vencer, pero otros lo están escuchando todo el tiempo. No podés, no vas a lograrlo. Yo soy más grande que vos. Y muchas veces nos preguntamos cuál es el paso siguiente, qué es lo que Dios quiere hacer, porque nos encontramos en una encrucijada. A veces Dios nos pone en situaciones en que de la única manera que vamos a salir, y no va a haber otra, es a través de la fe. De la fe. Hay momentos donde la podés resolver, donde tenés ideas, donde tenés formas, donde Dios te da la gracia, pero hay momentos donde Dios te pone en encrucijadas donde salís a través de la fe. Y esas encrucijadas a veces son fuertes, son callejones sin salida, que vos haces número y decís, yo de esta no salgo. Que vos agarrás los estudios médicos y decís, la verdad que si no me sanás, no sé cuánto tiempo me queda. Entonces, ¿por qué vienen esas situaciones a nuestra vida? Porque necesitamos crecer en la fe. Porque Dios nos pone a prueba para que nosotros no solamente lo conozcamos, sino que le creamos, que son dos cosas diferentes. Muchos de nosotros tienen más de 5 años de cristiano. ¿Cuántos tienen más de 5 años? Y aún tu fe quizás se encuentra débil. Tus hojas se están marchitando. Tu corazón se está debilitando. Y no es porque Dios sea un Dios malo, sino porque Dios quiere fortalecerte, pero no fortalecerte como hoy se fortalece a la gente, a través de un buen mensaje. Y no hablo por las iglesias, hablo por todos los mensajes que hay en Instagram, en YouTube, en todo lo que vemos, en los libros que leemos, que son motivacionales. Pero no sirve la motivación solamente. Nosotros cuando le hicimos Señor y Salvador de nuestra vida, significa que nuestra fuente es Él. Él es nuestra fuente para todo. Por eso si lo incluimos en todo, funcionamos. Ahora si lo excluimos de ciertas áreas, nuestra fe se empieza a marchitar y nos empezamos a secar. Hace poco, juntamente con Emilce, estamos colaborando, ayudando un matrimonio de otra nación, de otra iglesia. Y personas que Dios les delegó autoridad, personas que son seres humanos como todos. Y recuerdo cuando fui a predicar a ese lugar, que Dios nos dio el privilegio de ir. Recuerdo una frase que este muchacho me dijo. Hoy es pastor de jóvenes de esa iglesia. Y él dijo, las motivaciones no sirven, porque después se terminan suicidando. Todos los que se motivan no tienen bases, están vacíos. Y este muchacho, por no consagrarse, ayer, él nos confesó con Emilce que él es el que se quiere suicidar. Porque no por estar en Cristo no vamos a sufrir esas tentaciones. Y esas tentaciones, ¿por qué vienen, hermanos? Vienen porque estamos debilitados en la fe. Por eso la palabra de Dios dice que Dios prueba nuestra fe, como el oro. No lo dice como el cobre, como el bronce, como el palo,
como la madera, dice como el oro, porque el oro tiende a perder su pureza, porque la pureza se empieza a perder por lo que lo rodea, por el contacto que tiene con las otras cosas. Y así es nuestro corazón, empezamos a perder la pureza, a perder la fe, a perder las convicciones. ¿Qué es una convicción? La palabra convicción viene de la palabra convicto, de que estamos presos en eso que creemos. Y muchos de nosotros tenemos convicciones cristianas, pero muchos de nosotros también hemos empezado a dejar que esas convicciones se empiecen a marchitar. Y estamos hace mucho tiempo en Cristo, pero no disfrutando del gozo, del poder que Dios nos da y de la bendición, que no tiene que ver con algo material, sino tener esa paz, estar pleno. ¿Cuántos se sienten plenos en Jesús? Dicen, gloria a Dios, hoy empezó un nuevo día, gloria a Dios. Algunos se levantan y dicen, otro día más, otra vez más, otra vez lunes, otra vez me meto en el banco y me doy cuenta que mi vida es un desastre porque gano tanto. No es por lo que ganamos. El día que nosotros comprendamos y entendamos lo que dice Mateo en el Sermón del Monte, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando lo hagamos, no por las añadiduras, sino por Él, vas a ver que Dios empieza a multiplicar. Pero no solamente materialmente, sino en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ayer estaba pensando, estaba en una lucha, y Dios me habló en esto que quiero decirte hoy, que está en Éxodo capítulo 14. Te pongo en contexto sobre esta palabra. Éxodo capítulo 14 no es todavía la liberación, es casi la liberación del pueblo de Israel a Egipto. Casi. Y Dios, como se quiere glorificar a través de tu vida y de mi vida, utiliza todas las cosas que tiene para que todos los que nos rodean y para que nosotros mismos nos demos cuenta que todo lo que vamos a tener, que todo lo que tenemos, proviene de Él. Eso es lo que tenemos que comprender. Cuanto más rápido lo entendamos, más libre de equipaje vamos a estar. Entonces el contexto de esta palabra es que ya habían pasado las plagas, ya había Dios manifestado su poder, ya el faraón había decidido que se vayan de Egipto el pueblo de Israel, ya los tenía cansados, ya no los quería ver, había perdido a su primogénito, al heredero. Dios, y escuchá esto, Dios, por el plan que tiene para tu vida, está dispuesto a todo, como lo dice el libro de Éxodo. Dios tiene un plan con tu vida y no va a detenerse. El mismo plan que tuvo sobre el pueblo de él en Egipto, estuvo dispuesto a mandar plagas, estuvo dispuesto a hacer de todo, hasta mostrarle al faraón que él puede quitar la vida y entregarla. Esto es poderoso porque Dios no está jugando. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir el plan en tu vida y en mi vida. Entonces, estaba la columna de fuego. Imagínate la columna de fuego acompañándonos por todos lados, la nube. ¿Qué diríamos? ¿Eso te tendría que infundir una fe o no? Pero no, no nos infunde fe. Porque aquellos que no tienen fe, por más que por eso Jesús le dice, ustedes me piden señales, le decía a los fariseos, pero la señal que va a venir va a ser la señal, ¿sí? ¿De cuál? ¿De los días de qué? En los días donde hubo tribulación.
No va a haber señales de milagros y de maravillas. Entonces el pueblo de Israel dice acá, vamos a leerlo, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de... Ustedes lo leen, ¿no? Pi Airiot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Dónde les dijo que acampen? En una playa. Ahí, qué lindo, tomaban sol los muchachos. Tomaban mate, chipa, churro. Ahí. ¿Y qué pasó? Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Y qué dice acá? Y ellos lo hicieron así. Esto es un condicionante. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dijo a Moisés es decirle esto a los muchachos, que en vez de agarrar este camino, agarramos el camino que los lleva a un callejón sin salida. Supuestamente iban a salir de Egipto y se encontraron que en el camino los llevaba a un callejón sin salida. 2 más 2 es 4. Si vamos a un callejón sin salida, no vamos a salir. Y ellos obedecieron. Y esta obediencia fue lo que transformó todo. Porque la obediencia es lo que nos respalda cuando el callejón se cierra, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay nada para hacer. La obediencia a Dios es lo que hace, como dice, abriré camino ¿en dónde? En el desierto. Y ríos en tu soledad. La obediencia es la que hace que por la fe se abran las cosas. Y sigue. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y esta pregunta, mientras estaba yo leyendo, es la pregunta, el Señor me dijo, esta es la pregunta que se hace el enemigo en contra de tu vida. ¿Cómo dejé que esta persona se convierta? ¿Cómo dejé que esta persona siga a Cristo? ¿Y qué va a tratar de hacer el enemigo? De recuperar lo que Dios liberó. ¿Y qué dice? Y unció su carro, y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, agarró todo. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, carro de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. Dios va a permitir muchas veces que las cosas te alcancen para ver cómo está tu fe. Alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piyat Ariot y delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? Y clamaron. Primero temieron y después clamaron. Acá ¿cuántos hay que primero claman y nunca temen? Sigue. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Miren lo que dicen. ¿Esto no te lo dijimos que iba a pasar? ¿Que nunca íbamos a salir? ¿Que nunca Dios nos iba a bendecir? ¿Que Dios se olvidó de nosotros? Y le podemos agregar todo lo que cada uno tiene en su mente, ¿no? ¿No es esto lo que te hablamos diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso nos encanta, lo remarcamos todo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Ahora quiero desglosar por un momentito este pasaje. Porque dice el versículo 1, ¿qué dice? Y habló Jehová con Moisés. Versículo 1, si lo podés poner. Del versículo 1 le dice que le habló. ¿A cuántos Dios le habló? A muchos. Del versículo 2 al 4, Dios le habla el plan que tenía. Dios tenía un plan. Dios le habló a Moisés con un plan, y el plan era que él se iba a glorificar. Que iba a haber problemas, pero que él se iba a glorificar. Y esto de que Dios tiene un plan es tan importante para nosotros, porque si no nuestra fe va a ser como ese globo aerostático que parece que nos lleva a cualquier lado, que no tenemos control de nada. Si nosotros creemos que Dios no tiene un plan, vamos a estar a la deriva. Dios siempre tiene un plan. Por eso estás en la situación que estás, porque Dios está desarrollando su plan. Dios está manifestando su plan, no de la manera que te gusta, sino de la manera que Él se va a glorificar. Amén. Gloria a Dios. Duele el plan de Dios a veces, ¿o no? Molesta. Es difícil. Porque no podemos llevar el plan de Dios si no estamos con Dios. Entonces, lo segundo que sucede es que Dios empieza a ejecutar su plan provocando al faraón a que deje su lugar y a que lo persiga al pueblo de Dios. Y se levanta contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba en un callejón sin salida, como muchos de ustedes hoy. Sin salida. La única salida es seguir obedeciendo ¿a qué? Al plan de Dios. No hacer un nuevo plan, sino hacer el plan de Dios. ¿Y qué empieza a suceder cuando el enemigo se empieza a acercar? Se empieza a manifestar todo lo que hay en nuestro corazón, no la fe, la verdad de nuestro corazón. Cuando vieron el pueblo de Dios que Egipto se acercó, ¿qué dice? Versículo 11. Miren lo que dice. Y dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado acá para que muramos? ¿Qué es esto? Esto es que nunca el plan de Dios los afectó, porque ellos pensaron siempre que se iban a morir en el desierto. Y muchos en medio nuestro, ¿saben qué? Han perdido la fe y no creen que las cosas van a cambiar. Y Dios les habla a ustedes y a mí, porque a mí también me ha pasado muchas veces, y provoca a través del desierto y de la persecución que nos demos cuenta que nuestra fe está débil. Tenemos un montón de cosas, hermano, tenemos alimento, tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos casa, tenemos cama, pero ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque todo eso no lo vamos a poder llevar al cielo. Como dice Denzel Washington, escuché alguna, dice, detrás del coche fúnebre no hay un camión de mudanzas de esa persona que se lleva todas las cosas. Una vez que te fuiste y te encontrás con Dios, delante de Dios va a estar cuán grande fue o pequeña o lo que hiciste por Dios. Entonces estos hombres
no eran cualquier hombres y mujeres. Habían visto, estaba la columna de fuego ahí. Y estaban mirando a los enemigos. Estaba la nube. Habían visto las plagas. Habían visto que todo eso había afectado al pueblo de Egipto, pero no llegó a la ciudad donde estaban los israelitas. ¿Lo sabían ustedes a eso? Las plagas no llegaron hasta el campamento de donde estaba el pueblo de Dios. Pero no fue suficiente. Porque no importa cuántos milagros Dios ha hecho contigo, si tu fe no está fortalecida, encendida. Entonces dijeron, ¿por qué has hecho así con nosotros? Y esta vez es nuestra pregunta con Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy siempre en el desierto? Ellos dijeron, pensaron que iban a morir, pensaron por qué fue permitido. Se confirmó lo que creíamos, dice el versículo siguiente. Miren, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? ¿No es esto lo que dijimos que iba a pasar? ¿Cuántas veces ustedes dijeron lo mismo? Y yo dije lo mismo. Necesitamos que nuestra fe crezca. Y dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Seguían valorando el estilo de vida que les daba Egipto y no la libertad del desierto. Y esto es peligroso. Entonces seguimos adelante y Moisés con mucha fe le dice, no teman, estén firmes y ven la salvación que Dios va a hacer. ¿Por qué él decía esto? Porque Dios se lo había dicho. Dios ya se lo había dicho este plan. Pero ¿qué dice en el versículo 14? Dios va a pelear con vosotros, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y en el versículo 15 se aparece el Señor a Moisés y le dice, ¿y qué haces clamando acá? ¿Qué haces clamando cuando yo te dije lo que voy a hacer? ¿Por qué él clamaba? Porque muchas veces las dudas de los demás se convierten en nuestras dudas. Porque muchas veces los temores de los demás se convierten en nuestros temores. Por eso Dios es un Dios personal. ¿Y qué te habló el Señor? Le preguntás al otro. No, Dios me habló él. Dios te tiene que hablar a vos. Porque tus sentimientos, tus pensamientos tienen que ser transformados por lo que Dios te habla a vos. Y cuando Dios te habla a vos, te ministra para que empieces y continúes el propósito de Dios en tu vida. Al otro le está hablando de otra cosa. No, a mí me habló de santidad, me está hablando de las naciones. Vos decís, las naciones, y yo no, como decían, no le puedo predicar a mi vecino. No. Uno a veces como que tiene esos pensamientos. Y Dios le hablaba y le dice, ¿por qué clamás? ¿Por qué pensás que no hay salida? ¿Por qué lo que ellos piensan te está afectando a vos si yo ya te hablé? ¿Y qué es lo que le dice? Lo que hoy te quiero decir a vos. Marchá. Seguí marchando. Seguí caminando. Hoy esto es lo que Dios me dijo que te diga. Decile a mis hijos que marchen. Que sigan caminando. Que no se detengan. Que no se queden. Que el temor no los paralice. Que las dudas no los dejen. Que sigan caminando. Camina hacia el mar. A caminar hacia ese callejón sin salida, no sé cómo. Va a llegar un momento que vas a llegar así y seguir caminando aunque estés acá. Porque en algún momento se va a abrir. Porque Dios es el que abre camino donde no lo hay. Por eso la palabra de Dios nos dice que la fe nuestra es como locos. Porque tenemos que estar locos para creerle al Señor. Con esta mente no podemos. ¿Cómo le está? Marchá, le decía, anda para adelante, pero Señor, hay agua. Y ahí le dice, y ahí le tira la oreja. Y le dice, y tú alza tu vara. ¿Saben lo que significa la vara? La fe.
Porque cuando Dios eligió a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Y le dijo, tírala. Y cuando la tiró se hizo una víbora. Y Moisés se asustó, dice la palabra. Y que estaba ahí viendo si la agarraba o no la agarraba. Y la agarra de la cola y se hace una vara de nuevo. Y con esa vara, cuando la levantaba, ¿qué pasaba? Venían las plagas. Con esa vara, Dios manifestó el poder de Él. Y esa vara tipifica la fe. Entonces, ¿para dónde caminamos? Caminamos con fe. Por eso Dios en esta mañana quiere decirte, frente a todos tus imposibles, frente a todas tus luchas, frente a tu fe que está debilitada, porque a veces los enemigos nos van a alcanzar, los recuerdos, las dificultades, las preocupaciones, pero nosotros no vivimos por preocupaciones. Esa no es la fuente de nuestro ser. La fuente de nuestro ser es la palabra de Dios. Por eso marchamos, porque creemos en el Señor. Alza ahora tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y miren lo que le dice. Y divídelo. No le dice yo lo voy a dividir. Dividilo vos. ¡Wow! O estás comprometido con la fe o no lo estás. Entonces, mira tu situación y alza la vara. Esa vara que te dio la victoria en otros momentos de tu vida. Cuando no podías tener hijos, cuando tu empresa estaba destruida, cuando no había trabajo, cuando tus hijos estaban lejos de Dios, cuando no te querías levantar de la cama por la depresión, levantá la vara ahora. Ahora levantá la vara. Cuando soñaste y diseñaste ese dibujo de cómo iba a ser tu negocio y hoy está igual. ¿Y dónde está esa vara? ¿La escondiste? Dios te dice, anda a buscarla porque este mar se abre con la vara, con la fe. Con la fe. Dios nos está llamando a tener fe. Tenemos que marchar, no retroceder, no tener esos pensamientos de decir, bueno, me conformo con Egipto. Total, bueno, hay muchos cristianos que viven en este mundo y viven más o menos. Yo conozco la gran mayoría de 10 cristianos que conozco, 8 están más o menos en el Señor. Uno está bien y el otro está apartado. ¿Cuántas personas conocemos que están? Pero Dios no está llamándonos a estar así. Si vos sos como el resto del pueblo, que cuando vio a los enemigos empezó a pensar en Egipto, entonces tu corazón tiene que estar renovado. Si vos sos Moisés, al que Dios le dio la fe en su casa, no te pongas mal, porque a veces te convencen las dudas. Cuando te vengan las dudas, cuando te vengan las confusiones, cuando te venga la debilidad, agarra la vara. Yo creo que sería un buen ejercicio, ¿sabe qué, hermano? Que ustedes empiecen a notar todas las cosas que Dios hizo con su vida. ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos difíciles, donde Dios te ponga en un callejón sin salida, para que tu fe se fortalezca, agarres ese libro, el libro de las memorias, de las crónicas de Néstor, de las crónicas de Juan, y diga, Dios estuvo acá y me bendijo. Dios estuvo acá y me volvió a bendecir. Dios estuvo acá y me bendijo. Yo no estaba bien. Estaba muy mal. Pero me acerqué a Dios y me bendijo. Esas son las memorias. ¿Y por qué Dios nos manda a marchar y a no quedarnos? Porque muchos estamos quietos. Dejamos de creer, dejamos de confiar. Y como estamos quietos no podemos orar. Por eso dice la palabra de Dios y nos da un ejemplo y siempre lo comparto porque me es de tanta bendición. En Romanos capítulo 4, versículo 18. Ya lo conocen. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Marchá. Aunque tu pasado te persiga. Marchá.
aunque tus culpas te persigan, marcha. Aunque no tengas fe, marcha. Marchá llamando a las cosas que no son. ¿Cuántos lo conocen ese texto? ¿Y llaman a las cosas que no son como si fuesen? No. Es hermoso el Evangelio así. Tenemos tantas herramientas dentro de la caja de herramientas, pero no queremos trabajar. Tenemos tanto para resolver y tenemos todo para resolverlo, pero no queremos trabajar. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo llamo a las cosas que no... Anotá, ¿qué querés llamar que no son como si fuesen? ¿Saben qué? Ustedes están acá porque alguien los llamó y ustedes no eran, incluyéndome. ¿Ustedes piensan que estamos acá porque nosotros queremos? Estamos acá porque alguien oró por nosotros y nos llamó cuando no éramos nada y hoy somos. ¿Te acordás de quién te predicó? Llámalo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Yo honro a la persona que me predicó. Mucho. Y cada tanto le digo y le agradezco. Cambiaste, Dios te utilizó para cambiar mi vida. Y a veces, no, pará, me dice. Es mi cuñado encima. Y lo animo y le digo, che, dale, seguí predicando, dale, seguí. Porque hiciste una obra increíble, no porque yo lo sé, sino porque uno sabe cuando te aman lo que te dan. Y lo hizo, se esforzó, se esmeró. Y lo hizo con tanto afecto y tanto amor. Por eso Él llamó las cosas que no son como si fuesen. ¿A quién tenés que llamar? Quizás te tenés que llamar a vos mismo. Vuelvo a llamar a Freddy a que se consagre en el nombre de Jesús. Vuelvo a llamar a Freddy a que ayune en el nombre de Jesús. Amén. Tenés que seguir marchando, no retrocediendo. Dice, versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo dicho, a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Lo siguiente. Y no se debilitó en la fe al mirarse. ¿Cuántos de nosotros miramos y nos debilitamos? Él no se debilitó porque creyó. Hermano, hermana, ¿cuánto estás honrando la voz de Dios a tu vida? ¿La estás honrando o no? ¿La estamos escuchando o no? Esto es fuerte, esto es fundamental. Porque no es cualquier voz que viene porque ya lo experimentaste y dijo, yo lo voy a hacer. Y quizás Dios te sanó. Y ahora te quiere hablar y no podés sintonizar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas voces a tu alrededor. Las voces de Egipto, las voces de los que te rodean. Por eso esas voces lo estaban afectando a Moisés. Y Dios le dice, ¿qué haces clamando? Si le diría a un argentino, ¿qué haces clamando, man? ¿Qué haces clamando, chabón? ¡Levántate! Si yo no te dije que tenías que clamar, yo te dije que tenías que caminar por fe. Por eso dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. ¿Cuántos dudan acá? ¿Sabe qué? Dudaste y Dios hizo el milagro igual. ¿O no? ¿Cuántas veces pasó? ¿No les pasó? Pero lo que no creció fue la fe en nosotros. Y los mismos problemas se vuelven a repetir. Porque nos hacemos problemas por algo que ya está resuelto. Es fácil decirlo, es difícil pasarlo. No se debilitó por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
¿Cómo? Una vez lo hablamos de esto, dando gloria a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué es darle gloria a Dios? Gracias. Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como le digo a Emi, que seguimos batallando por la situación de ella, nuestra, quiero decirles algo, hermano, yo no oro más por Emirce. Yo le doy gracias. Ya está, no pido más. Yo ya le doy gracias, ya para mí está hecho. Para mí está hecho. Y seguimos batallando. Se lo dije, no voy a orar más por vos. Yo ahora ya le doy gracias. Porque la última vez que oré, los dolores se multiplicaron un montón. Yo le dije, Señor, si yo voy a orar y vos no vas, listo, yo no oro más. Fue así, Y le dije, listo, yo doy gracias. Y ahora cada vez que oro, digo, gracias, Señor. ¿Y saben qué? Oro como que si Dios lo hizo. Gracias porque ya no le duele más nada, gracias porque puede comer cualquier cosa, gracias porque esto se terminó, gracias porque la veo contenta, gracias porque está contando el testimonio a todo de la sanidad que Dios hizo. Y para mí eso es darle gloria a Dios. No lo hago con mi mente, porque con mi mente no lo puedo fabricar. Lo hago con mi corazón y por la fe. Y quizás no tengo mucha fe porque podría decir muchas cosas más. Pero mientras voy marchando, mi fe se va activando, porque mientras Moisés iba con el palo y empezó a poner la vara ahí, empezó a caminar. Y cuando uno por la fe se levanta, después te acompañan todos. Todos los que no tenían fe te acompañan. Pero Dios te está llamando a tener fe a vos. A vos, a mí. No se debilitó. Tampoco dudó, sino que se fortaleció. Cuando venga la duda, yo me fortalezco. Yo me fortalezco. Y Dios está permitiendo luchas y dificultades porque estás débil. Estás débil. Y tenemos que fortalecernos. ¿Cómo terminó la historia? Ustedes la conocen, ¿no? Pasaron los hermanos. Todos después terminaron alabando. Y el mar se cerró. Y Egipto quedó ahí. Pero ¿saben qué? Esos mismos hermanos que nunca pudieron entender, después fueron los que quedaron en Egipto y murieron por su incredulidad y no ingresaron en el desierto, quedaron en el desierto. Porque aunque Dios hizo un montón de cosas, nunca las cosas que Dios hizo los tocó, los transformó. ¿Dios hizo varias cosas en tu vida? ¿Sí o no? Ese tiene que ser tu diario íntimo. Las chicas conocen de esto antes, ¿no? Escribían todos sus sentimientos, todo. Hoy me encontré, hoy le di un caramelo, ¿no? Hoy me dio un bonabón. Y se escribían. Eso tenés que hacer con el Señor. Hoy me habló. Hoy me tocó. Hoy me dijo que lo va a hacer. Hoy me quebrantó. Hoy me recordó. Y claro, y cuando estás bajoneado, vas al libro de tus hechos. Y si no podés orar, porque no te sale una palabra, agarrás el libro de tus hechos, levantás las manos en tu casa y le decís, Señor, yo te doy gracias porque recuerdo ahora que cuando tenía 15 años, como nos contaba hace poco una hermana, que le daba tantas gracias a Dios, que Dios la libró de ser abusada. Y ella puede decir, ese día no había nadie. Y Dios la libertó. Y empezás y das gracias. Y una, y otra vez. Y después el generador arranca solo. Porque la llave es el agradecimiento. Empezás a dar gracias. Y dale gracias por lo que no tenés. Dale gracias. Dale gracias por lo que todavía no sos porque lo vas a hacer.
Dale gracias por el viaje que querés hacer. Dale gracias. Y el motor se enciende. Pero ¿qué tenés que hacer? Empezar a caminar. ¿Qué me dijo el Señor que te diga? Versículo, creo que 14 de Éxodo. Y con esto termino. Éxodo 14, 14. Esto me dijo, anótatelo. Di a los hijos que marchen. Marchá. Marchá hacia lo que Dios tiene para tu vida. Pero hacelo con fe. Porque Dios lo va a hacer. Dios va a hacer. ¿Van a marchar o no? ¿Lo creen? Aleluya. Nosotros no somos de esos, hermano, que, viste que te dije que no iba a pasar. Eso ni lo podemos nombrar, ¿eh? No, nosotros tenemos que creer todo lo que Dios nos diga. Todo. Porque hay una cosa que es imposible para Dios y con esto termino. Hay una sola, de verdad. Me encanta decirlo. Porque habla de su persona. Imposible es que Dios te mienta, dice el Evangelio. Gloria a Dios. Hay una cosa imposible para Dios, hermano. Y es que Dios te va a mentir. No te va a mentir. Dios no miente. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie.